Hola, soy Juan Carlos Osorio y en representación de mis compañeras Belén Pérez Pérez y Marina Frolova voy a presentar nuestro trabajo titulado Uso de juegos serios con estudiantes de máster y doctorado para la ordenación del territorio en el imperativo de la transición energética y el cambio climático. Este es un trabajo que fue desarrollado en el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada. En modo de introducción, comentar que los juegos serios están bastante consolidados en diferentes ámbitos. En principio se desarrollaron con fines militares, como para simular estrategias de guerra particularmente, y principalmente en la Guerra Fría. Luego, en las ciencias sociales, desde las ciencias sociales se adaptaron para aplicarlos con fines de resolver conflictos en comunidades vulnerables o en otros colectivos. Y luego, con el avance del modelado espacial, agrónomos y ecólogos lo comenzaron a utilizar en sus áreas para la administración de recursos en territorio determinado. Y particularmente en la ordenación del territorio, el uso de juegos serios es reciente y pocos programas capacitan a profesionales en el diseño y uso de los juegos serios. Es por esto que con el propósito de contribuir a esta brecha es que hemos desarrollado este trabajo, que en particular para la presentación de este congreso, este trabajo tiene el objetivo de presentar el proceso, resultados y lecciones en torno a la ejecución de un ciclo de talleres que fue dirigido a estudiantes de máster y doctorado, con el propósito de crear un prototipo de juego serio destinado a facilitar el trabajo con actores claves en planificación rural, en temas de paisajismo, que involucran también temas energéticos y ambientales relacionados con el cambio climático. Este, este ciclo de talleres fue enmarcado en un flujo de trabajo desde los fundamentos teóricos, el análisis de juego existente, al diseño y luego posteriormente testeo, evaluación y análisis. De hecho, esto es parte de la metodología. La metodología consistió en 4 talleres, 2 virtuales, 2 presenciales. El primer taller directamente asociado a fundamentos teóricos y tipos de juegos, el cual fue llevado a cabo virtualmente, online, y tuvo el propósito de entregar todo el marco conceptual que está detrás de los juegos serios, sus componentes, etc. Y luego me realizaron una serie de tipos de juegos que van desde juegos de roles, que a veces se mezclan, ¿no?, con juegos de tablero. También hay juegos que son como en ordenador, que son para hacer simulaciones, pero también hay juegos que son más interactivos, que es casi como realidad virtual. En el segundo taller, que también fue online, lo que se hizo fue analizar juegos existentes, y de hecho en el primer taller se dio como tarea a los estudiantes de que buscaran juegos y eligieran un juego y lo analizaran basado en los conceptos teóricos presentados anteriormente. Y por ejemplo aquí tenemos un juego que existe, un juego de transición energética, donde se analizó y se identificó que era un juego de multijugadores que tiene un propósito de simular predicción, visualización y tiene un propósito también de tomar decisiones. También se analizó cuánto tiempo se requiere, qué elementos se necesitan, etcétera, para luego pasar a la conceptualización de uno nuevo, comprendiendo todas las componentes que están involucradas, dependiendo del tipo de juego. En el caso de, de, este, de este ciclo de talleres se decidió hacer un juego de tablero. Entonces se analizó cómo traspasar componentes espaciales de un entorno real a un tablero, etc. Posteriormente se pasó al primer taller presencial, en el cual se hizo el diseño del juego y la elaboración de los elementos físicos. Como podemos ver en esta pizarra en el lado izquierdo, hay una serie de componentes
en formato de flujo y que tienen conexiones con otras para ver las interacciones que hay entre los distintos componentes. Esto es parte del diseño, ¿no? Para luego de eso, como se puede ver en la parte derecha de la pizarra, pasar a hacer un boceto de, en este caso, lo que es un municipio ficticio. Un municipio ficticio donde hay componente espacial, un río, hay autovías, bosque, etc. Y luego de eso, también, como es un prototipo, no tiene piezas tan sofisticadas, entonces se utilizaron componentes con los que se pueden contar fácilmente para representar algunos aspectos del territorio, para demarcar, por ejemplo, aquí vemos en el tablero con cuadrillas que representan a escala real el territorio y se puede identificar qué componente del territorio está con una leyenda. Y bueno, eso en términos generales, y elaborar todo eso para luego en el cuarto taller pasar a jugar, a testear el juego, evaluar y analizar este prototipo. Aquí vemos algunas imágenes de cuando se está jugando con los estudiantes. En este caso era un juego en el que se simula una reunión en la que asisten distintos actores de un municipio, desde alcaldes, vecinos, ecologistas, ambientalistas, pequeñas empresas, empresarios, inversores, etcétera, que cada uno tiene un rol también es parte del diseño, se describe el rol que tienen que jugar cada uno de los actores, y el propósito del juego era simular una decisión colectiva, una co-creación de una solución y ver los impactos que tiene, ¿no? Si se eligen ciertas tecnologías para una transición energética, cuánto uso de suelo requiere, cuánta agua consumirías, cuántas emisiones emite o ahorra, etc. Y la idea del juego en este caso fue que los actores en el juego tuvieran que asumir un rol diferente al que tienen en la vida real, es decir, un alcalde actuara como un vecino o como un ambientalista o como un ecólogo y viceversa, o un empresario como un ambientalista con el fin de poder, por una parte, con todas las componentes que tiene el juego y ver que una decisión afecta a un sistema, tratar de introducir un concepto de pensamiento sistémico, y por otro lado, el hecho de que los actores estén en el rol de otros puedan entender y comprender la perspectiva que hay de un actor a la hora de tomar unas decisiones y no solamente verla desde el punto de vista del cual se desenvuelve en la vida real. Esto puede servir también para simular situaciones reales sin riesgo, porque simplemente se está evaluando, porque es un juego, ¿no? Bueno, como resultado, obviamente, tuvimos un prototipo de juego serio orientado a la ordenación territorial desde la perspectiva de la planificación energética y la adaptación al cambio climático. Fue hecho, como comenté, aplicado sobre un municipio ficticio, pero, y esto es muy importante a la hora de desarrollar un juego serio, basado en datos y condiciones reales. Es decir, en este caso, simulamos un municipio que se ubicaba en la costa sur de España, de Granada. Entonces toda la componente de cantidad de territorio, de bosque, de invernadero, de agrícola, la superficie urbana, ríos, etcétera, la superficie de costa, estaba reflejado en el tablero, como también todos los aspectos técnicos asociados a tecnologías que se quieren utilizar, su producción en ese punto, si es que de producción de energía en ese punto, cuánto agua consumirían, etcétera. Todo eso es basado, y los costos que implican, todo basado en datos reales. Luego también nos dimos cuenta que esto requiere un trabajo interdisciplinario para poder integrar las dimensiones técnicas, sociales y ambientales y otras que pueden surgir. Para este caso particular de juego eran necesarias, y bueno, también se reveló la versatilidad que tiene el juego serio, no solamente para entorno educativo, sino que para procesos de planificación real. Y para ir finalizando, como conclusión, decir de que el proceso de creación y testeo del juego serio fue altamente enriquecedor para los estudiantes. De hecho, hubo muy buen feedback y quienes valoraron positivamente esta combinación entre teoría, práctica y creatividad que está envuelta en este ciclo de talleres para crear un prototipo de juego.
Por otro lado, los participantes manifestaron también la necesidad de incorporar este tipo de experiencia al programa formativo, no solo como herramienta de planificación participativa, sino también como metodología activa de enseñanza-aprendizaje, porque el simple hecho de comenzar a diseñar algo basado en datos reales aporta mucho conocimiento de otras disciplinas. Si es que no estás familiarizado con la disciplina específica a una componente del juego, en una componente del juego. Y finalmente podemos decir también que esta experiencia piloto demuestra el potencial de los juegos serios para fomentar una reflexión colectiva, facilitar la toma de decisiones, y en muchos casos son complejas, como son las situaciones reales, y reforzar la dimensión colaborativa en la ordenación territorial frente a retos actuales. Y muchas gracias por su atención, eso sería por nuestra parte, y dejamos nuestros correos electrónicos por si tienen más información y atentos a responder las preguntas. Gracias.